Saludos amigos en esta tarde de sábado, hoy 26 de octubre de 2024. Bueno, mucha gente está confusa, aturdida acerca de lo ocurrido con ese ataque de Israel sobre Irán y algunos ya empiezan a decir que bueno, que Irán no va a responder. Bueno, lo típico de siempre, esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, vuelve a ocurrir ahora, va a haber todo un baile de propaganda, de operaciones psicológicas, operaciones de desinformación, etcétera, 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 para tratar de seguir mareando la perdiz e ir preparando el gran evento, ir preparando esas elecciones estadounidenses en las cuales realmente está ya decidido de antemano que va a ganar Donald Trump. Esto lo vamos a ver más tarde porque ahora vamos a ir al quid de la cuestión. Si la gente está tan confundida es quizá porque ven con preocupación y quizá incluso con horror que el genocidio monstruoso y aberrante continúa en Gaza y ahora también en Líbano, mientras se nos habla de que, bueno, Israel está defendiéndose porque Israel es la democracia y se está defendiendo de la agresión, de la autocracia, de la tiranía, del mal, de la oscuridad, de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y todo ello es muy confuso. Con razón nos pregunta Hermógenes Ramos acerca de la cuestión democrática. Nos dice: hola hermano y compañero, aprovechamos para saludarle. Hermógenes, muchas gracias también por su apoyo. ¿Tú crees posible que exista algo parecido a una democracia? Bueno, ya lo vamos a decir rápido y claro, no. Entendiendo esta palabra en forma literal, demos, pueblo, cracia, gobierno. ¿Existe en Europa o Estados Unidos algo que se le parezca? Respuesta rápida, no. No si entendemos eso como el gobierno del pueblo. Es decir, cuando se tiene en consideración a todos y cada uno de los habitantes o ciudadanos de un determinado pueblo para implementar las decisiones de gobierno de ese pueblo, de ese ámbito, etcétera, etcétera. No, rotundamente no. Bueno, ¿qué es esto que está diciendo este señor? Este señor está mal de la cabeza, ¿qué está inventando? Absolutamente nada. Esto es más viejo. Bueno, no, este vídeo no tenía que salir ahora, disculpen. A ver si podemos retirarlo. Este es el vídeo que ya mostramos antes, en el vídeo anterior, acerca de el ataque que de hecho Israel ha llevado a cabo y que, bueno, ha resultado en unos fuegos artificiales muy bonitos. A lo que nos referíamos era esto. Esto se dijo en 1988, en realidad se dijo mucho antes, pero acabó tomando forma de libro, un libro compartido entre Edward S. Herman y Noam Chomsky, un libro que llevaba un título muy significativo: Manufacturando el consenso. Fíjense en el subtítulo: la política económica de los mass media, de los medios masivos de comunicación, 1988. 1988. No estamos diciendo nada nuevo, nada que no se conozca, simplemente ahora estamos viviendo el tiempo en el que eso que fue denunciado entonces sencillamente ha triunfado. Entonces suena nuevo, suena diferente, suena rompedor. Es necesario ir paso a paso haciendo el viaje que nos permita comprender realmente qué es esto de la democracia. Habrá muchos vídeos en internet, no lo hemos comprobado, pero seguro que sí, en los que les dirán a ustedes que es que la democracia son unas instituciones y entonces en un proceso democrático usted vota y tiene usted unos derechos y unas obligaciones y tiene esto y tiene lo otro, cuando eso en realidad no son más que tonterías, cuando lo que de verdad es importante es arrebatado. Cuando se puede, vamos a decirlo con toda claridad, cuando se puede modular a gusto el consenso y cuando dicho consenso tiene como única voz lo que se ha dado en llamar opinión pública, entonces ya no importan las instituciones, ya no importan las elecciones, ni absolutamente nada de eso. Nada de eso importa en absoluto. Lo que tenemos es una captación del favor del público. Un favor del público que se modela adecuadamente mediante las herramientas de los medios de comunicación, pero ojo, también de la cultura y también de los demás procesos. A veces los procesos coactivos, como la guerra, las amenazas o incluso los rumores de guerra, la guerra psicológica, modulan la opinión pública.
Algunos incluso hablaron de diferenciar entre opinión pública y opinión publicada. Bueno, está bien. En cualquier caso, concederle al público, así sin más, en abstracto, una opinión es absurdo por definición. ¿Quién ha hablado con el público alguna vez? Realmente no se puede hablar con el público. Lo que se produce es como en los conciertos, en la música, por poner un ejemplo, lo que se produce es una especie de diálogo, en el mejor de los casos, disminuido, vamos a llamarlo así, o infantil, en el peor sentido del término, según el cual el que está en el escenario dice y pone el micrófono y el público responde Eso es lo mejor que podemos sacar del público, como entidad así en abstracto. Este tipo de cosas hay que entenderlas. Desde luego hubo gente que la entendió estas cosas y vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viéndolo para responder adecuadamente a la pregunta que se nos hizo, porque esto es lo que realmente se necesita aquí, responder a las preguntas de manera adecuada, aunque no es fácil. Consenso manufacturado, ya ven, no hace falta complicarse demasiado, uno puede ir a la Wikipedia y ya encuentra la información. No se preocupen, es suficiente con lo que aparece ahí. Vamos a leerlo. El consentimiento manufacturado es uno de los sesgos cognitivos, del falso consenso y se da en sociedades democráticas en las cuales existe de facto y encubiertamente control sobre la opinión pública. Control. Fíjense que ya tenemos dos de los conceptos que habitualmente utilizamos aquí. Ya hemos hablado de consenso y aquí ya nos acaban de decir control. Control del discurso. El control del discurso es lo que, de hecho, modula la opinión pública. A diferencia de otros métodos de control social, represión, autoritarismo, en este caso es la publicidad y más abiertamente la propaganda quien consigue que los votantes de una sociedad democrática sean espectadores y consientan ser conducidos por la inteligencia gobernante. Aquí ya hemos hablado del cuaternario, economía, sociedad, política y cultura, y hablamos también en su día del quinto cuadrante, el cuadrante oculto, que es ni más ni menos que la inteligencia. Aquí nos lo están diciendo en Wikipedia, no hace falta irse demasiado lejos. Es un cuadrante oculto, de esto no se suele hablar. Todo ello sin necesaria intencionalidad y bajo la apariencia de un consenso democrático. Pero espera, sin necesaria intencionalidad. Es decir, esto puede ocurrir de manera automática. Tan automática que de hecho parece casual. Casual, ¿verdad? La vida, el mundo no se rige por la causa, sino por la casualidad. En fin, la expresión hace referencia a la expresión fabricación de consentimiento, manufacture of consent, del periodista e intelectual estadounidense Walter Lippmann, el cual en sus ensayos sobre la democracia mencionaba que la toma de decisiones debía reservarse a la élite de hombres responsables. Posteriormente fue incorporada como parte del título de un libro de Noam Chomsky y Edward S. Herman en 1988, Los guardianes de la libertad, Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, como título original. En el libro, se introduce el modelo de propaganda de los medios de comunicación. Y ahora, atención a la última frase, el control de la opinión pública no es necesariamente intencionado o dirigido, sino que es un fenómeno cooperativo y emergente asociado a la discriminación de la información publicable de la que no lo es, afectando al interés público. Muy sutil, muy sutil. A esto se añade una cita del propio Lippmann. Ya lo ven. Que la fabricación de un consenso sea capaz de grandes proyectos es algo que nadie, creo yo, lo niega. Grandes proyectos, como por ejemplo el proyecto moderno. ¿De acuerdo? El proyecto moderno es una fabricación de consenso. Estas cosas suenan muy, muy extrañas. Bueno, estamos elaborando un libro que va a dar un marco conceptual a todo esto, a ver si conseguimos que no suene tan raro. Pero básicamente tenemos la tríada. Tenemos una sugestión de la que por lo demás se nos habla abiertamente, un control del discurso, se nos ha dicho claramente, para conseguir un consenso. Todo esto es fabricado, es artificial. Es una fabricación que nadie niega, dice Lippmann, y que es capaz de un gran proyecto, de grandes proyectos, grandes cosas, civilizaciones.
El proceso por el cual se plantea una opinión pública no es más complicado de lo que ha aparecido en estas páginas y las oportunidades para la manipulación abierta que ofrece, vaya, es algo que a cualquier persona que entienda el proceso le es bastante claro. Una revolución está teniendo lugar, infinitamente más importante que cualquier cambio del poder económico. Ojo, infinitamente más importante que cualquier cambio del poder económico. Bajo el impacto de la propaganda, no sugestión, control del discurso, consenso. Bajo el impacto de la propaganda, no necesariamente en el siniestro significado de la palabra, las viejas constantes de nuestros pensamientos se han convertido en variables. Las viejas constantes de nuestros pensamientos se han convertido en variables. Ojo a esto. Que usted pensaba, la humanidad, la tradición pensaba que, pues una cosa como que, por ejemplo, el cielo es azul, es algo indiscutible. Bueno, pues olvídese usted de esa constante porque ahora vamos al mundo de las variables. ¿Se comprende? Es decir, hubo durante la larga historia humana una serie de consideraciones fijas. Por ejemplo, la consideración sin más, sin necesidad de mayor complicación, del origen. Es decir, todos los seres humanos, todo el mundo, la vida, todo, obviamente, necesariamente, debe estar sostenida en el origen. Un origen siempre presente que sostiene todo durante todo el tiempo, durante toda la existencia, todas las variables que ustedes prefieran. Esto era una constante del pensamiento y se convirtió en una variable. Uy, eso es relativo. Usted ya está queriendo imponer, usted es un autoritario, usted es un totalitario, usted es Putin. Usted ya está queriendo imponer cosas raras. No, 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 no. ¿Qué origen ni qué 8 cuartos? Las cosas son lo que conviene que sean. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante una representación perfecta de lo que es todo esto. En el libro, vamos a volverlo a poner, en el libro de Chomsky, aquí está, el libro de Herman y Chomsky, fíjense que el subtítulo era The Political Economy of the Mass Media. ¿Qué es eso de política económica? O economía política, o política económica, o todas estas gaitas que siempre nos están diciendo. Economía política, ¿qué es esto? No debe confundirse, nos dicen, con política económica. Ay, vale, gracias. La economía política es el estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta las relaciones de poder que las subyacen, así como la ley, las costumbres, el tipo de administración pública y el papel del Estado. Y esto es vinculado por Herman y Chomsky a los medios de comunicación. Los medios de comunicación que van a modular, que van a sugerir y que van a producir esa manufactura del consenso. Entonces, los procesos, producción, distribución, consumo de bienes, servicios, esos procesos van a ir, digamos que, tutelados por una élite, como decía Lippmann, es decir, una élite de hombres responsables que a su vez van a, aquí lo tenemos, bajo el impacto de la propaganda, las viejas constantes de nuestros pensamientos se han convertido en variables. Van a convertir las constantes en variables según vaya conviniendo al control del discurso para modular el consenso. Y así es como se va, esto es como una masa, es como si usted va a preparar un pan y antes tiene que trabajar la masa. Y ya por último lo mete en el horno. En fin, esto es, digamos que, el quid de la cuestión para cuando estemos hablando de democracia y nos creamos todo lo que nos dicen a ese respecto, esto es en lo que hay que reflexionar. Y entonces ya podemos interpretar adecuadamente ciertas cuestiones que nos colocan ante nosotros. Esta es una película de los años 70 donde, de hecho, se condensa todo ello en un discurso que uno de los personajes de la película expone, básicamente. Básicamente ahí se condensa todo esto. Se habla de un sistema de sistemas
cuya única finalidad es el negocio a través del dólar. Eso es lo que se dice explícitamente en esta película. Un sistema de sistemas interconectados cuya única finalidad y lógica es el negocio, economía política, procesos y son modulados adecuadamente. En este discurso no se llega a decir esa parte del modulamiento, eso que nos dice Lippmann, pero sí se dice lo otro. Sistemas interconectados, finalidad el negocio y por último un futuro maravilloso y espléndido en el que no va a haber cosas buenas sino solo cosas buenas, perdón, no va a haber cosas malas sino solo cosas buenas, perdón, y que va a llegar en el futuro. ¿Cuándo va a ser ese futuro? Bueno, pues suponemos que es el mismo futuro que el de la democracia. La democracia también nos iba a llevar a un futuro estupendo y aún seguimos esperando, pero nos dicen, no, vote usted al otro y ya llega el futuro. Y después nos dicen, bueno, es que votó usted mal, tenía usted que haber votado a aquel otro. Vuelva a votar usted y ya llegará el futuro y así hasta que nos morimos. Esto es así. Entonces, digamos que la conclusión final, el personaje incluso llega a mencionar el Evangelio. Este es el Evangelio. Es decir, tenemos aquí la contratradición. Esto es lo que hay que entender de todo eso. Bueno, ¿y cómo se aplican estas cosas? Fíjense que ya en pantalla ya lo dice, ¿no? El personaje que está haciendo el discurso le dice al protagonista que el protagonista cree que existe Estados Unidos y su constitución y sus cosas, el pueblo estadounidense, we the people y todo esto. Y le dice también que usted cree, le dice al protagonista, usted cree que existe también la democracia y que usted sirve a la democracia porque vivimos en una democracia. Y entonces el personaje es muy claro y directo. No hay Estados Unidos, no hay democracia. No existe tal cosa. Lo dice muy claro. Lo único que existe es ese sistema de sistemas cuya única finalidad es el negocio. Pero, atención, con tintes contratradicionales, porque en el futuro se va a ver que esto es bueno. Y este es el Evangelio. No es poco, no es poco. ¿Quieren ver ejemplos? Ahí lo tienen. ¿Qué hace Donald Trump friendo patatas en un McDonald's? Más todavía. Y esto, digamos que ya nos lleva a un nivel más profundo de la cuestión. ¿Qué hace Donald Trump diciendo que fue Irán quien intentó asesinarlo? ¿En qué se encuadra eso? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que le interesa a la entidad sionista, como dicen los iraníes? ¿Qué es lo que le interesa que ocurra con Irán? ¿Cuál fue la política de Donald Trump en torno a Irán en su primera legislatura? ¿Y cuál promete ser su política en esta segunda legislatura, que nos la están dando hecha? Nos están planteando una Kamala Harris, que es horrible. Es decir, aquí no piensen ustedes que aquí estamos haciendo fútbol. Nosotros no decimos que Kamala Harris sea mejor, de hecho sería incluso peor. Pero nos la están planteando como con mala cara y nos están posicionando a un Donald Trump estupendo que, bueno, es un proletario más. Es un colega que trabaja codo con codo, ahí con las patatinas. Miren cómo sonríe el chaval, qué contento se quedó el chaval con la democracia. Democracy. Sin duda, Donald Trump va a hacer a América, como ellos dicen, a Estados Unidos grande de nuevo, ¿verdad? Friendo muchas patatas. Esa democracia va a salir adelante, va a resultar. Qué estupendo va a ser todo. Pero volvemos a decir lo mismo. Nosotros aquí somos los que vienen a fastidiar, ¿no? Aquí a molestar. Y decimos lo mismo. ¿Qué es lo que se está preparando? Se está preparando una guerra contra Irán. Y esto que ocurrió hoy, este bombardeo israelí sobre Irán, es solo una preliminar a la espera del plato fuerte. Recordemos que la administración Biden, no la administración Trump, sino la administración Biden, declaró que un nuevo intento sobre la vida de Donald Trump implicaría ya la guerra. Sería un acto de guerra. Esto es lo que se dijo. Entonces, un sistema de sistemas cuya única finalidad es el negocio. Acabamos de salir de los BRICS
en las que el negocio parece que de repente tiene que competir con otro negocio. Ya no es un sistema de sistemas, es un sistema parcial al que se le contrapone otro sistema parcial diferente. Y ahora resulta que, qué conveniente sería que la democracia hablara de nuevo, el pueblo hablara de nuevo, Estados Unidos hablara de nuevo y Donald Trump saliera presidente de nuevo para volver a hacer todo lo mismo de nuevo. Es todo un proceso que ya viene de atrás y que ahora es relanzado hacia adelante. ¿Y qué característica tiene en última instancia? Su gestión, una propaganda burdísima, control del discurso, más que obvio. ¿Quién se va a tragar eso de que los atentados los hizo Irán? Y por último, consenso. La cuestión es conseguir el consenso. Ya después van a haber unas papeletas y unas cajitas y bueno, no, que hubo fraude, no sé, quizá no lo sabemos, todo está bien. Bueno, ya está. Nos olvidamos de todo y ya está. Hubo mucha polémica cuando salió elegido Biden y después todo se olvidó y ya está. Entonces todo sigue. Entonces ese evangelio, y atención porque Donald Trump es un sionista, bueno, de hecho, antes de decir que efectivamente había sido Irán quien había atentado contra su vida, había dicho muy significativamente que nadie en el universo amaba más a Israel que él. Era el que más amaba a Israel de todos los tiempos y de todas las galaxias. Y después nos salió con esta. Y ahora se perfila, bueno, las encuestas, lo ponen por las nubes. Veremos en qué termina toda esta opereta, veremos. Pero lo que sí que parece claro es que el sistema de sistemas no puede incluir al BRICS. Y en ese sentido, cabría hablar también de democracia y de lo que pasó con esa polémica tremenda de Brasil, vetando a Venezuela, etcétera, etcétera. Fíjense que los BRICS se declararon a sí mismos como, bueno, no es que se declararan a sí mismos, pero digamos que persiguen la democracia. Y además dicen la de verdad. La democracia de verdad. Todavía no nos han explicado bien qué es lo que significa, en qué consiste, pero es lo que han dicho. Y Brasil argumenta en su veto a Venezuela que es que Venezuela no es democrática. Entonces, parece que ya tenemos dos conceptos de democracia bailando, ¿no? Es decir, tenemos aquí otra vez la misma historia. ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa el pueblo, el demos? ¿Quién entiende esto? ¿Y por qué? Hay que ver el contexto y reflexionar a partir de ahí. Este es el quid de la cuestión. Por lo demás, hay más democracia, amigos. Elecciones en Georgia, el país que se balancea entre el sueño europeísta o un gobierno prorruso. Fíjense, es que tenemos aquí un ejemplo extraordinario, excelente, además del día de hoy, no se quejarán de todo lo que acabamos de decir. Su gestión, control del discurso, consenso. El país se enfrenta a unas elecciones polarizadas con un gobierno cada vez más iliberal. Fíjense qué término, iliberal. La ley de agentes extranjeros es el último obstáculo en el proceso de adhesión de la República Caucásica a la Unión Europea. La ley de agentes extranjeros, que es la misma ley que en realidad garantiza lo que se supone que sería una auténtica democracia. Porque si tenemos a organizaciones extranjeras muy bien financiadas, de las cuales no se sabe nada y que actúan dentro del país, dentro de los procesos de elecciones, etcétera, etcétera, ¿cómo se supone que eso es democrático? La ley, en realidad, lo único que pretendía era poner límites precisamente a esa impunidad de esas organizaciones. Eso es de lo que va la ley de agentes extranjeros. Y además es clara, ¿no? Agentes extranjeros. ¿Quién es el pueblo georgiano? ¿Quién elige? Es un ejemplo extraordinario, insistimos, es sacado de hoy de Radio y Televisión Española, ahí lo tienen todo clarísimo. Vean la foto, vean las banderitas y las sonrisas. ¡Qué extraordinario festival de democracia! ¡Qué maravilloso! Eso sí, siempre que gane la opción buena, no la mala. Porque la mala es iliberal y la mala es prorrusa. Pero la buena es un sueño. Es un dulce, dulce sueño. Un dulce sueño que en el futuro, ¿verdad?
va a florecer espléndidamente y ya nadie pasará hambre, ya nadie le dolerán las muelas, ni los pies, ni la barriga, todo va a ser bonito, todo va a ser bailes espléndidos con flores, un evangelio, eso sí, de un sistema de sistemas cuya finalidad es el negocio. La finalidad del mundo, del cosmos, de la vida, es según esto, que es lo que preconiza el proyecto europeo, proyecto, ya lo han visto, como Lippmann decía que se podían hacer grandes proyectos, ¿verdad? Era aquí. Se pueden hacer grandes proyectos. La fabricación del consenso puede hacer grandes proyectos. Y ese gran proyecto es que todo el mundo, todo lo que existe, la vida, lo que sea que ustedes quieran, es un sistema de sistemas cuya única finalidad es el negocio. Es la única finalidad. Pero eso sí, va a ser todo muy bonito porque va a ser un evangelio. Todo bonito, pero eso sí en el futuro, ¿eh? Ahora no. Ahora usted póngase a trabajar o lo que sea que le toque a usted. A lo mejor le toca a usted irse al frente, a luchar una guerra perdida en el frente de cierto país que está en guerra con otro cierto país. A lo mejor, a lo mejor. En fin, es un ejemplo espléndido para reflexionar acerca de qué significa demos, qué significa cracia, cuáles son los fundamentos auténticos de la democracia, etcétera, 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 qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir. Esa es la clave de todo. Por eso aquí siempre estamos diciendo lo mismo. Es necesario un esfuerzo intelectual. Es necesario un esfuerzo intelectual, porque vivimos en un mundo que ha sido tomado por ese gran proyecto. Un gran proyecto que considera que la única finalidad de la vida, de la existencia y de todo es el negocio. Y el control de dicho negocio es una actividad legítima porque el fin justifica los medios. Esto es así. Y en última instancia es la hegemonía occidental. Y en última instancia está bien. Ah, es que está implementando un genocidio. Pero está bien. Está bien porque es un sistema de sistemas cuya finalidad es el negocio, la democracia florece, todo resplandece y en el futuro ya no va a haber problemas. O sea, hay problemillas ahora, pero no se tiene usted que fijar. No sea usted esto o lo otro. En realidad, sí, se puede decir que el mundo, el universo, incluso la vida, es un sistema de sistemas. Realmente no es un sistema porque la realidad es asistemática por definición, pero aceptamos pulpo. Ahora bien, la finalidad de todo no es el negocio. La finalidad de todo es la inocencia y la pureza en el corazón, que es lo único que realmente nos hace felices. Y si reflexionan un rato, si son capaces de pasar por encima de toda esta amargura, y es lógico que la haya, puesto que la realidad es como para amargarse, pero si son capaces de superar esa amargura, aunque solo sea de manera momentánea, reconocerán que ciertamente es así. La única forma de realmente ser feliz es tener esa inocencia y esa pureza que teníamos cuando éramos niños. Veíamos el mundo de manera nueva, espléndida, fascinante. Y teníamos esa bondad tan característica de los niños pequeñitos, esa bondad tan característica de no ver sucio o mal nada. Es decir, eventualmente el niño puede ser egoísta, puede hacer ciertas cosas, pero las hace sin maldad. Es decir, no considera ciertamente que todo converja en el negocio. Y mucho menos en ese negocio que en última instancia implica el dominio, el necesario dominio, para poder hacer el gran proyecto, que lo justifica todo. Porque el fin, insistimos, para esta gente, para estos agentes de ese gran proyecto occidental, moderno, el fin justifica los medios. Sí, sí, también esos medios que ocurren en Gaza, también. Así es. Bueno, siempre, ya para terminar, porque no queremos alargar esto, siempre va a salir el típico listo que va a decir que no, pero si no fueran esos sería igual, o antes también era igual, etcétera, etcétera. Bueno, vale, todo muy bien. Pero la cuestión es, vamos a partir de esa base, vamos a partir de la base de que lo que hay que hacer con el vecino es matarlo.
Es puro sentido común, tampoco hace falta demasiado. Es necesario reflexionar, hacer un auténtico esfuerzo intelectual, porque estamos viviendo en primer término, cara a cara, el fracaso de ese gran proyecto, de esa modernidad, de ese sistema de sistemas cuya única finalidad es el negocio. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Es algo que está ocurriendo y es necesario reflexionar acerca de ello y sacar las conclusiones pertinentes. Porque entonces, quizá, acabemos concluyendo que el gran proyecto era en realidad una porquería. Y que sí, se puede hacer otro gran proyecto, pero que básicamente, esencialmente, sería el viejo proyecto ancestral, que en última instancia es tomar las características mismas del cosmos manifestado y, lo mejor que se pueda, reflejarlo en la sociedad humana, para que, en última instancia, todos tengan la oportunidad de ser felices, pero felices según esa inocencia y esa pureza en el corazón, no según el negocio y las porquerías de todos estos taraos. En fin, lo dejamos ahí, venga. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, ya ven de lo que forman parte, es algo ciertamente novedoso, ciertamente necesario, y aquí estamos día a día, como siempre, bueno, indicando la necesidad de realmente construir otro occidente, otra cosa, que además va a converger con ese esfuerzo que están haciendo los orientales, porque nos guste o no, lo están haciendo, y va a converger necesariamente con ese otro esfuerzo para hacer un mundo un poquillo mejor, al menos que no sea una monstruosidad aberrante a todos los niveles, y incluso dentro de lo que es el propio occidente, pocos que tengan honestidad intelectual van a tener duda a ese respecto. Pues eso, un mundo un poco mejor, un occidente un poco mejor, eso es lo que hay que construir y eso es lo que nos proponemos aquí. Así que lo dicho, venga, nos vemos en la próxima, un saludo grandísimo para todos y pasen un buen sábado, o al menos inténtenlo.